Muy Ahora buenos días sí. a todos y todas a la comunidad NTR Podcast Nunca Te Rindas. Aquí Felipe Berríos con un gran invitado esta mañana que tengo el honor de estar entrevistando, ya que una vez me entrevistó, me ha entrevistado él un par de veces y hoy día estoy yo tras del micrófono dirigiendo esta entrevista con un gran amigo que ha sido parte de mi historia también deportiva. Así que te doy la palabra, amigo, para que se presente, nos cuente un poquito de usted y comenzamos en esta secta entrevista. Oye, antes que todo, estáis más sueltos. Tenéis más confianza ahora. Obvio, he ido aprendiendo. Tenéis más experiencia en la pista, ¿cómo se dice? Así es. Nada, pues. Primero que todo, agradecerte, pues, Pipe, por querer conversar. Yo soy Julio, soy coach de CrossFit hace 5 años. Actualmente trabajo en CrossFit Santiago, ayudando día a día a las personas a querer mejorar, a sacar lo mejor de sí y también trascender, pues, trascender la vida de las personas y ser un mediador entre las metas, ¿cachai? Y su logro. Eso en resumidas cuentas. Eso en resumidas cuentas, loco. Perfecto. Trascender, qué bonita palabra también. Algo que destaco harto de Julio desde que lo conocí siempre, el generar impacto. Ya él siempre ha estado movilizado en eso y espero en esta entrevista también poder mostrar eso que tú eres, Julio, porque hay harto que una entrega desinteresada muchas veces de brindar una asesoría hoy día quizás ya como coach y entregar, pues brindar herramientas a las personas. También ahí vamos a hacer el cruce también tú como prevencionista riesgo, que el otro día volví a escuchar tu entrevista que te había hecho Pavel ahí, los chicos de CrossFit Santiago, que tú la subiste hace un par de semanas también a tu Instagram y a tu podcast, que lo invito a todos para que lo puedan seguir, Over the Box, ahí en Spotify, para que lo sigan. Tiene unas entrevistas muy buenas, con muy buenos entrevistados. Yo le he estado siguiendo el rastro y también he ido aprendiendo de estos maestros. Desde esta soltura también va a ir escuchándolo a usted. Así que Julio, entremos en cancha. Cuéntame un poquito, hoy día te estás desarrollando como coach. Me dijiste 5 años, yo quedé, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? Vámonos un poco para atrás, antes de ser coach, cuéntame un poco qué te motivó, cómo llegaste al CrossFit. Eh, sí, bueno, claro, uno lo ve por YouTube primero. O sea, ese es como el primer acercamiento porque no tuve la oportunidad de ser vecino de un box y pasar y mirar. Siempre uno miró por YouTube y miraba y claro, más como los CrossFit Games, miráis como otro nivel, pues, la elite. Pero eso no dejaba de ser bacán, pues. O sea, de hecho era muy, muy bonito y de hecho tú veías a los muchachos, los Rick Ronnie, Matt Fraser, haciendo cosas espectaculares. Lo que me llamaba la atención era que hacían hartas cosas y no se veía que lo hacían mal. O sea, se notaba también una técnica detrás. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser tantas cosas tan variado y digamos cosas gimnásticas como bar muscle ups, haciendo snatch, corriendo y de repente saltando cajones y dije, aquí tiene que haber tiene que enseñarse. No es como que aprendiste en tu patio y fuiste a una competencia y estás en Estados Unidos con polera, no, pues hay recursos entre medio. Claro, empecé a cachar que habían gimnasios de CrossFit que impartían clases y cuando tuve la oportunidad, lo primero que dije fue, ya, tengo que ir a aprenderlo en la escuela más antigua, porque me da la impresión que ahí van a estar como las personas que empezaron todo esto. Y ahí justo tuve no sé si la suerte, pero claro, CrossFit Santiago me quedaba muy cerca de acá de mi departamento. Y nada, tuve la iniciación, y ahí en ese tiempo te pegué la iniciación para poder, como pasar a las grupales, porque claro, te hacían obligatoriamente pasar por un proceso de, Fundamento. de aprendizaje, claro, el fundamento. Y dependiendo cómo estaba ahí, era como si te recomendaban seguir más en fundamento o no. Y claro, yo paralelo a eso, igual haya visto videos, igual entrenar, típico gimnasio tradicional de press de banca, sentadilla, press de hombro con mancuerna.
así que algo sabía. Y claro, eso me ayudó, hice fundamentos, pasé a las clases grupales y llevaba 6 meses. Y yo ya no era tan joven cuando empecé, tenía ya 31, y dije, esto tengo que enseñarlo, o sea, me encanta, es algo que saca, que te crea un carácter impresionante, ¿sí? Como que empezáis como a formar un otro pensamiento, po, de que eres capaz de hacer cosas y de lo que no eres capaz, tenés una tremenda oportunidad para mejorar, po. Y eso juega dentro de tu mente de forma importante y cada día, porque cada día era un desafío, hay una comunidad también, ahí era entretenido, así que fue súper, súper bacán. Y así llegué al CrossFit y claro, en el camino me empecé a formar y, y bueno, terminé acá, pues, conversando Oye, contigo. pero cada vez vais resumiendo más la historia porque te la he ido escuchando ya. Pero cuéntame un poco porque, claro, no fue tan lineal. Hubo un proceso donde te cambiaron de pega, tuviste que dejar de entrenar. Cuéntame un poquito en eso, porque en este podcast buscamos que la gente se vincule con el espacio deportivo, también promoviendo la salud mental y la salud en general. Entonces, claro, a veces nos encontramos con desafíos y dejamos de intentarlo. Entonces, cuéntame un poquito porque hubo un cambio de pega, te mandaron para Copiapó, no pudiste estar cerca del box, y qué te motivó después a seguir vinculado, qué te pasó en lo interno que dijiste, no, tengo que volver. Lo que pasa es que yo creo que quiero conectarlo como, a ver, con una condición. Yo, bueno, tuve mucho tiempo como un sobrepeso, ¿sí? Claro que hoy día, claro, todavía tengo un sobrepeso, pero es ya orientado como a otra dirección, como al rendimiento deportivo, ¿se Más entiende? Pero controlado. antes tenía un sobrepeso, eh, pero que yo sentía que no era saludable y claro, por algunos hábitos que tenía que no estaban muy bien y que los contrarrestaba con deporte. Pero claro, no se trata como de hacer deporte y tener malos hábitos y mandarse las parrilladas todos los días, o sea, claro, no es por criticar o juzgar eso, pero una persona que tiene sus cinco sentidos, yo siento que tiene muy claro las cosas que le hacen bien y las cosas que no le hacen bien. Y ahí yo tenía clarísimo que no me hacía bien tener estilos de vida tan malos con la alimentación. No digo comer malo siempre, pero sí seguir comprando cosas que sabía que te hacían mal, ya tenía ahí la despensa, los fines de semana tomar copete, como se dice, tomar alcohol, trasnocharse, sí. Esas cositas se van acumulando y claro, las trataba de apalear con el deporte. Y claro, te empezás a dar cuenta que no es tan equilibrado, pues. O sea, la balanza igual sigue cargada por dentro y eso me mantenía en ese bucle sin salida. Y era como mi única chance era entrenar. Entonces era como, ya, pues, pero, o sea, también no, pierde un poco el sentido, como esa especie de justificación, entreno para comer tranquilo, no es tan, siento que no es tan potente, ¿me entendí? Creo que un poquitito pasivo, por así decirlo. Voy a decir las cosas como soy yo nomás, compadre. Así Sí, que dale. espero que no editís nada de lo que voy a decir, No, porque, yo lo ¿sí? único que hago es cortar cuando se me acaba el tiempo y lo pego nomás, Eso es todo lo, pero no edito nada, eso es todo compadre. lo que sé de edición de video, cortar y pegar. No, aquí no Y editamos ni censuramos nada, es tu historia y eso es lo eso, importante, porque eso también, acá, no quería tomar ese tema también de la obesidad, pero ya te lo voy a preguntar porque acá somos humanos y tenemos personas y hay oyentes que están a lo mejor pasando lo mismo y que creemos lo mismo. Claro, muchas veces compensamos, no, si, como tú dijiste, pues ya si hago ejercicio total 3 veces a la semana, el fin de semana me las puedo mandar. Y claro, tú no estás diciendo, pero ojo, cuidado, porque no es lo más sano. Y tú es también que mira, tuviste conciencia de eso, entonces, que te voy a decir algo, o sea, ya a nivel más técnico. Si tú eres una persona que trabaja todo el día sentado, de lunes a viernes, y vas a entrenar 1 hora al día a tu gimnasio, eso es bueno, pero amigo, no me es suficiente. disculpas, estás catalogado como alguien sedentario, ¿sí? Y si el fin de semana estás ahí descansando porque estás cansado y se entiende y no haces nada, aumenta eso, eres alguien sedentario.
Entonces, ¿pero qué hago? Bueno, puedes compensar varias cosas. ¿Con qué? Con otros hábitos que puedes implementar, como lo hice yo, ¿sí? Entonces, no se trata como de estar moviéndose todo el día, pero sí equilibrar un poquitito la balanza del sedentarismo, ¿sí? Bueno, pero conectándolo de nuevo con el tema del deporte y por qué no lo dejé, y era precisamente eso, o sea, quería buscar una solución definitiva para mi cuerpo, para mi mente principalmente, porque al final es lo que más te juega en contra. Y no bajé los brazos, no bajé los brazos. Me entré al CrossFit, me trasladaron a Copiapó, tenía estos típicos sistemas de turno 7x7, 4x3, lo cual me hacía mantenerme en un estado quizás no óptimo para lo que yo quería. Y pasó un año así, po. Un año donde volví al video, donde seguí instruyéndome, seguí leyendo, seguí entrenando, y apenas tuve la oportunidad, volví y dije, ya, aquí voy a hacer el cambio y voy a optar por, que esta parte quizás como la más importante fue que, no precisamente por el trabajo, pero fue como, ya, no quiero seguir trabajando por turno, porque siento que no me hace bien, y quiero realmente, este deporte me hizo darme cuenta que, que sí, que me apasionaba enseñar, y a lo mejor no necesariamente era enseñar algo más de aula, como de la ingeniería, sino que era más conectado con el movimiento. Y ese fue un proceso largo, de pasar por la obesidad, entrenar, sentir mi interior, conectar con eso, conectar con las emociones. Había un tema ahí y mientras trabajaba en la oficina, siempre entrenaba, siempre estaba jugando pelota, en movimiento. Entonces, yo al final conecté los puntos y dije, como que por el lado de la oficina no es. Si estoy insistiendo todo el rato para este lado, es para este lado, no para allá. Entonces hice una transición súper importante en mi vida donde dije, ya, no voy a trabajar más en la oficina y en el camino voy a ver lo que hago, pero sé que no quiero hacer esto y quiero hacer más de lo otro, como que para el lado del movimiento es, como que quizás para el lado del entrenamiento. Y esa transición fue dura porque tenéis miedo, tenéis miedo, tenéis incertidumbre, es inseguro, es ambiguo, es inestable, no eres nadie, no estudiaste como profesión base eh, una pedagogía en educación física, o tener las bases, aunque igual en el camino, igual relaciono algunas cosas como ergonomía, como cosas que igual aplico en mi trabajo de coach, sí, o sea, igual hay una asociación. Eh, pero también siempre he sido partidario que un apasionado por algo puede saber tanto más que alguien, un profesional dentro de la aplicación. ¿Se entiende? O sea, la aplicación para mí, poner en acción los conocimientos es mucho más potente que solo saber, ¿sí? Y desde ahí ganar la experiencia y a impartir, obviamente salvaguardando las proporciones, pero claro. Y bueno, tomé la decisión de hacer la transición y bueno, me gusta harto como esta conversación porque lo conecto mucho con nunca bajar los brazos, con conectar con las emociones y aceptar quién eres y para lo que eres bueno, Ujú. ¿cachai? Si tú te consideráis bueno en algo, es como, no lo niegues, acéptalo. Y no lo asocís como si es que va a ser rentable o no va a ser rentable, si van a valorar No, porque por ahí no va, es un proceso muy interno, ¿cachai? Y yo me sentía bueno para enseñar. De hecho, en clase, cuando era alumno, era como que constantemente trataba de ayudar a mis compañeros a corregirlo, la técnica, pero no era profe, entonces era como, ¿qué me viene a decir este loco? Pero por dentro era como que yo sabía que lo que le estaba diciendo, a lo mejor en un 50% estaba bien porque había leído, había visto videos, observado a los profesores, muchas veces iba a clase como alumno 1 hora y llegaba a las 5 y me iba a las 9 de la noche, porque observaba cómo se movían, me maravillaba. Entonces, eso me empezó a dar, escuchaba a los otros profes, escuchaba 4 clases seguidas. Entonces, me empezó a dar como una dirección de, me gustaría enseñar esto. eh,
creo que soy bueno en eso, me siento bueno en eso. No sé cómo entregarle la herramienta a las personas, pero creo que por acá es. Y eso fue el salto más grande, tomar la decisión de yo me quiero dedicar a esto. Mm, No sé cómo voy a empezar, pero me quiero dedicar a esto, tengo que dar un paso, tengo que dar el paso, tengo que dar el paso. mm. Qué Y lo potente hice. escucharte, Julio, porque claro, yo viví parte de todo ese proceso que tú comentas. eh, y claro, es potente porque, bueno, he conversado, el tema del sedentarismo lo conversamos con Rolando González, de esto de conectarse con lo que uno le apasiona, independiente de que si hay una retribución económica, que lo conversé con Lalo Garrido, un compañero que hoy día se está dedicando a la ilustración. Entonces, en este mensaje potente que tú nos dices, que también buscamos como en ETR de darle, primero conocerte, conectarte contigo, y como tú lo dijiste muy claro, o sea, si tú te crees el cuento, de ahí las cosas pasan y se van alineando también y van apareciendo las personas correctas para ir potenciando también quién uno puede llegar a ser. Entonces, qué potente escucharlo, porque claro, uno que te acompañó en cierto proceso y mirarlo de afuera un poco es wow, y cómo ha ido avanzando, po, o sea, en el ejemplo mismo, como tú dijiste, o sea, en la aplicación. Yo creo que algo también que destaco de ti es eso, pues que no quedó ahí en lo teórico nomás, porque siempre estáis trascendiendo, siempre estáis buscando llevarlo a la práctica. Y yo creo que eso es súper potente y ojalá que todos los oyentes que nos están también escuchando y que nos van a ver por YouTube y Spotify que nos escuchan, vayan, sigan, conozcan también aquí a este gran coach, a este gran amigo y también en este mensaje que nos da pues, hacia lo interno. Eh, créete el cuento, dale, persiste, porque de ahí vienen cosas maravillosas, porque hay que seguir desarrollándola y potenciándola. Entonces, Mira, bueno, una de las cosas, disculpa, Vivi, que te dale nomás, sí. interrumpa. Sí, pero bueno, este camino no es como puro hacer clases, ¿cachai? O sea, ha trascendido a otro ámbito, así como Pipe, tiene también ese interés por querer explorar y querer ayudar de otra forma a partir de emprendimiento, etcétera. Entonces, esa alma emprendedora creo que todos tenemos que desarrollarla, porque no tanto por la independencia, típico que se asocia emprendedor, independencia, trabajar, no, sino que el emprendimiento nace de tú querer buscar una solución a un problema que estáis detectando y que sentís que podéis solucionarlo, ¿cachai? ¿Sí? Entonces hay hartas brechas en donde quiera que tú vayas, hay hartas brechas que pueden ser tomadas por personas y tienen como la incertidumbre de hacerlo o no, y pueden ser personas muy buenas, ¿cachai? Entonces, te necesitamos. Esa es la cuestión, ¿cachai? Y eso fue lo que me ha hecho, me dio el impulso, es como, Pipe, tú tienes, ¿cachai? Con tu forma, con tu conocimiento, podía ayudar a un grupo de personas, weón, y nadie más puede. Tenéis que hacerlo, entonces como que te sentís con superpoderes, y es como, tenéis que aplicarlos, po, ¿cachai? Y en el camino vaya a tener gente que te va a apoyar, gente que no te va a apoyar, y eso es como que da lo mismo. Los mayores mentores que leo y que he escuchado es como, olvídate de las críticas y dale, ¿cachai? No pesquí lo que vaya a decir la gente. Por lo general la gente que habla es la gente que no hace nada. ¿Cachai? Y los otros emprendedores que sí están haciendo algo, tú te vas a encontrar en un mundo donde te apoyan tu idea, dale, te dan herramientas, te dan opciones, te dan conexiones, así networking que se llama. Entonces es súper bacán. Y yo estoy Mm. seguro que muchas personas que están ahí en su casa así mirando el cielo y diciendo, chuta, me gustaría hacer otra cosa, ¿cachai? Yo me siento bueno para ayudar a los abuelitos, ¿cachai? Eso es lo que me mueve de corazón, pero es tan poco rentable, al final es casi una ayuda, es que, claro, se entiende, pero no tenéis que dejar un trabajo y no hacer lo otro, podéis empezar de a poco, ¿cachai? Y ahí, mientras más apasionado lo hagáis, como tú decías, claro, se empiezan a abrir puertas. Y esas puertas te llevan a otros caminos, como se me dio a mí. Yo en mi transición manejé auto llevando gente, ¿cachai? Haciendo compras. Y me mantuve así caleta rato. Y no me quejo porque me ayudó a mantenerme, ¿cachai? Siendo papá. Y fue duro. Y hay gente que me apoyó, no me apoyó. Y cada vez que me subía al auto yo decía, bueno, esto me ayuda, ¿cachai? Pero no puedo manejar para siempre. No puedo, ¿cachai? Y es como que mientras más fuerza le daba al auto,
menos puertas se me cerraban y me dirigía a ser más conductor, ¿cachai? Que no estoy criticando a los conductores, es una vida súper cómoda, ¿cachai? Es bacán, ¿cachai? Si te gusta manejar, bacán. Pero a mí no me gustaba tanto, ¿cachai? Y mientras más fuerza le da al coaching, que al principio no ganáis lucas con la cuestión, o sea, no, una pega de mucha vocación. Mientras más fuerza le da al coaching, es como que se me dan más oportunidades, como que conocía más personas, tenía más horas para poder seguir aprendiendo, accedía a capacitaciones por mi interés, a capacitaciones que no me cobraron. Entonces era como, ya, ¿cuándo? ¿Cachai? Tengo que ocupar mi ingenio para poder hacer la conexión de los puntos y poder empezar a ganar de a poco. Entonces, pero eso se va a lograr. ¿Cómo lo hago? No soy un genio, no soy una persona que destaque por ser inteligente. ¿Qué hago? Ya, por fuerza bruta. Así nomás, po, ¿cachai? ¿Y qué puedo hacer? Ponerle más horas al gimnasio, que me vean con más ganas, levantar más la mano, salir primero adelante cuando pregunten algo, ir a apoyar para, no sé, hacer aseo. Es como, y eso lógicamente te lleva a, como las personas que están más arriba van a ver eso, ¿cachai? Y van a decir, este loco está interesado. Entonces, tú querís tener gente cerca tuya. Mm. ¿Cachai? Por ejemplo, tú como Pipe, si tuviera ahí una persona que le gusta lo que así, y tú habláis de la danza y todo, y te pregunta, y te escribe y todo, obviamente tú querés tener cerca a esa persona. Y obviamente si algún día pasa algo, te va a interesar tenerlo cerca, porque a lo mejor él ya sabe, ya aprendió, ya conoce, le falta la aplicación y tú lo vas a ayudar para que pueda poner eso en práctica. Eso fue lo que me pasó a mí. ¿Cachai? Se me abrió las puertas sin ningún talento, compadre. O sea, tenía mi ingeniería detrás, era un bagaje de oficina de 10 años, ¿cachai? También trabajé en minería, en construcción, en varias partes. Pero eso en la aplicación donde yo estaba era línea cero. No sabía nada, era un alumno, ¿cachai? Pero mostrando ese interés se me abrieron puertas que me tienen hoy día acá. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho de una ex técnica del equipo de fútbol de Estados Unidos. De hecho, lo pueden ver ahí en Netflix. Es un reportaje donde entrevistan a 4 entrenadores, ¿sí? Eh, para todos los que son coach y bueno, para los que no son coach también les puedo ayudar. Eh, y claro, ella era lesbiana, pero lo tenía oculto, ¿sí? Entonces, y ella era muy buena como técnico y había sacado a la liga de menor edad, ya la había sacado campeona varias veces, le decían, sáltate al equipo titular femenino que va a la Olimpiada, que pelea las cosas como importantes. Y ella no quería porque sentía que iba a ser crítica como foco de crítica, ¿cachai? Y ella no podía lidiar con eso y su pareja la impulsaba, le decía, tú eres buena en lo que haces, ¿cachai? Eso es lo más importante. Y nada, pues la chiquilla da el salto, sale campeona y la entrevistan. Y claro, se me paran los pelos porque a mí me identifica mucho lo que ella dijo, fue muy potente. Y ella dijo, cuando acepté quién era y lo puse en práctica, se me empezaron a dar todas las cosas, ¿cachai? Entonces ella aceptó su condición, sentía que era buena, ¿cachai? Se olvidó de las críticas externas y le dio con todo. Y le resultó, po. Y le dio un vuelco a la situación porque al final eso hace un llamado a la integración, a la aceptación de la diversidad eso genera un cambio en el entorno a nivel mundial, pues, ¿cachai? Tenemos un poder grande de transformación, como tú siempre has dicho, Pipe. No solo los coaches, sino que todas las personas pueden impactar en su mundo, impulsando a los demás a partir de lo que hacen. Mm. Tú hace poquito entrevistaste a un niño que dibuja, ¿cachai? Es como, eso es súper bueno. Eso es súper bueno porque no se trata como de darle pantalla a una persona para que le compren más, no, por ahí no va. O sea, si eso resulta, también es bueno, ¿cachai? Pero el mensaje es más fuerte de trasfondo. O sea, lo que quería impactar a las personas para que tomen control de su vida y que no le tengan miedo al éxito, como se le dice, y que eso ayude a sacar todo el potencial de las personas
y que menos miedos tengan. Al final esto es como funciona como una bola de nieve. Es como el típico video en YouTube que empezáis a ver un loco que empieza a bailar en, no sé, en Paseo Más solo, ¿cachai? Y se le une otro, y se le mete otro, y ahí ya van cuatro, y después van cinco, y cuando los demás ven que son cinco, son 10, y cuando ya ven que están todos bailando. Ya pierden la vergüenza. Entonces esto funciona igual, ¿cachai? Y son pocas las personas que tratan de potenciar el sacar lo bueno. Entonces es importante como coach, que lo veo todos los días, tener esa oportunidad y no bajar los brazos en seguir potenciando a las personas, ¿cachai? Como profe, es como la gente llega con cara, la gente llega cansada de repente, hay gente que llega también al gimnasio y a veces hay saludo, a veces no hay saludo, y es como que no tenéis que dejar de ver las cosas buenas de las personas, ¿cachai? Tenéis que no tirar la esponja, como se dice, y seguir, ser coach hasta el final, ¿cachai? Y aguantar. Y eso es súper lindo también porque es como que trabajáis para ti todo el rato. Está ahí una constante búsqueda de una fórmula para poder impactar a más personas, Mm. ¿sí? No se trata de transformarse en un gurú, es como que es todo el rato hago ese contraste porque es tan amplio la forma de entender el mensaje que a veces Me voy a tú, confundir. tú lo interpretas como que se entiende como que no querís ser el loco que sabe más, no, pero sí darte cuenta de quién eres, de lo que te sientes bueno y ponerlo en práctica y al servicio de las personas. ¿Sí? Kobe Bryant, también un buen mentor, basquetbolista, luego hablaba de que una de las cosas más importantes para el desarrollo personal era que si tú tuviste la posibilidad de estudiar y otros no, es que a lo mejor tú en algún momento ayudas a alguien a que estudie. Si tú tienes esa capacidad, esa conciencia de leer más y aprender más, aparte de incentivar a que las personas lean y estudien, no importa, si tú sabes más, pon al servicio de los demás tus conocimientos, no importa, ¿entiendes? Y es como si todos los demás trabajaran en ese sentido de potenciar al resto, de incentivarle, no bajar los brazos, de avanzar pese a las dificultades, creo que a nivel como emocional, habrían personas mucho más felices, ¿cachai? Mm. Como más con ese sentido del desarrollo personal más, más abierto, más abierto a las posibilidades, me doy a entender, Mm. porque está ahí conectando con las personas. Pues de ahí nace Over the Box, el mensaje, diversificar el conocimiento y conectando con las personas, porque siento que es lo más importante, ese es el mensaje. Y es como que algunos, como que es broma, ¿cachai? Y otros que no entienden el trasfondo, es que eso es, o sea, tenéis que saber lo más posible de la forma más diversa, ampliar tu espectro, eh, no encasillarte tanto en que las cosas son solo de una forma, las cosas no son tan como las veí, hay muchas historias detrás, y conectar con eso, po. Mm. Conectar con las personas para que ellos puedan conectar también de vuelta y que se transforme en algo colectivo. Mm. Hablé Sí. mucho ya. Tomo tus palabras y claro, para los oyentes, los que nos ven, claro, tú estás hoy día desarrollándote como coach, pero yo creo que lo que Julio nos dice va para cualquier área en la que tú te estés desarrollando como persona. Estés pintando, estés siendo padre, madre, o en la carrera que estés, o en el camino que hayas elegido, como él dice, creámonos el cuento, pongámonos al servicio también de otro. Yo creo que también ahí es súper importante, Julio, lo que planteas, porque claro, siempre somos, ahora que nosotros somos padres, siempre somos modelos y siempre el primer aprendizaje es la observación. Entonces también eso tenemos que tenerlo presente, cómo yo me desarrollo en mi entorno más cercano, en lo laboral, en lo familiar, está generando un impacto en los demás, cómo yo recibo también a las personas, sobre todo ahora que tú estás del otro lado, ya tú estás dirigiendo, pero cuando uno iba a clases, cómo incorporaba y también al que viene llegando, lo saludaba, un sinfín de cosas que eso se trasciende en todas las áreas de la vida, o sea, estás ahí haciendo danza y llegó una niña nueva, ¿cómo la coges? O sea, hay miles de cosas en las cuales podemos ir impactando positivamente en las personas, entonces el mensaje también es claro, o sea,
seamos amables. Yo creo cuando dice el amor es más fuerte, también se me viene harto a la cabeza eso, porque también es lo que nos mueve. O sea, yo te muevo, te escuchaba también en tu entrevista del prevencionista riesgo que aquí hoy día está ahí cuidando la salud y promoviendo la salud de miles de personas a través de un impulso propio que te ha movilizado y que puede ser ejemplo también para muchos. Y yo creo que lo está haciendo porque tenía una hija que te está mirando. Yo creo que el primer ejemplo que uno quiere trascender es ellos, son ellos. Que esos ojitos que te ven vean que las cosas se pueden cumplir, pues, o sea, que estás luchando por cumplir tus metas. Y a los que nos están oyendo también, ustedes también están luchando sus propias, no quiero hablar de guerras, pero sus propios desafíos diarios en los cuales hay gente que lo está mirando y están siendo ejemplos, y ejemplos que muchos quieren alcanzar. Entonces, a motivarlo, a incentivarlo. Nosotros los conectamos con el deporte. Julio nos entrega un sinfín de entrevistas donde la gente nos comenta su experiencia desde el ser humano. Yo creo que eso también es importante porque a veces pensamos que los deportistas de élite o para meterse en un deporte como este hay que sabérselas todas y no, pues nosotros llegamos sin, Julio lo dijo, o sea, a pura fuerza bruta en un inicio lo logró y lo está logrando, entonces no nos sintamos limitados porque no sabemos. Yo creo que cuando somos capaces de reconocer que no sabemos, se pueden producir mejores aprendizajes, porque como dijo él, levanta la mano, pregunta, y yo creo que siempre va a haber una buena respuesta o alguien que te va a intentar guiar, a intentar ayudar. Y yo respecto a lo que tú decías, y eso destaco también de los coaches, por lo menos que yo he tenido y de las personas que he entrevistado acá, tienen un poder importante, porque hay gente, como tú lo dijiste, la gente llega de una forma y tú la ves que después se va de otra. Entonces, todo lo que tú le estás entregando desde que llega, desde que estáis desarrollando la clase, hasta ese choque de brazos que lo lograste, todo genera un impacto. Entonces, también ahí ustedes como coach y todos como seres humanos tenemos un poder importante en cómo vamos impactando y cómo vamos permitiendo que se sientan las personas. Entonces, destaco también y hago un poco un espejo de lo que tú nos comentas, pues, Julio. Oye, Pipe, me gustaría hablar, todo muy apurado, ¿no? Me gustaría hablar algo que creo que le puede ayudar a las personas, Caleta. Dale, ¿no? Que es como paso del pensamiento a la acción. Mm. Porque uno al final lo que uno siente es inseguridad. Inseguridad, miedo, incertidumbre, como tú sabes más cosas de términos de psicología, ¿cachai? No sabría cómo consensuarlo todo en una sola palabra. Pero yo creo que eso se transforma en una ansiedad, ¿sí? Que todos vivimos con una ansiedad. Y claro, lo único que les puedo decir es como con lo que tengan, así, tal cual, con lo que tengas en la casa, en tu cuenta bancaria, hazlo, hazlo. Y hoy día está lleno de herramientas gratuitas para empezar, ¿cachai? Entonces, sigue mirando videos de gatos chistosos, está bien, sigue. Pero en vez de media hora, parte con 5 minutos de empezar a distraerte e irte por el campo que te gusta. Por ejemplo, pintar cuadros. Ok, parte ahí un poquitito, de a poco, pero hazlo, ¿cachai? Hazlo. Sacrifica ese tiempo de ver otras cosas, hazlo. Y esto, hablando de la tecnología, estos algoritmos empiezan a entender eso y te van a empezar a mostrar otros tipos de video en tu teléfono, que diría el tema parte por ahí. Y eso te lleva a otra cosa y a otra cosa, y es como que no te das cuenta que te empieza a llegar información de las cosas que realmente te empiezan a gustar y empezás a llegar a expertos en el tema que te gusta y te empezás a dar cuenta que esos expertos partieron haciendo lo que yo te estoy recomendando. ¿Se entiende? Y esos mismos expertos terminan haciendo certificaciones o capacitaciones, ¿cachai? Eh, de oficios que hoy día son súper potentes, y hablo de oficio versus profesión también, de que de verdad no necesitas ser un profesional en la materia si eres un apasionado realmente por tu oficio, porque la puesta en práctica es lo más importante. Pero es que, sí, no te comparís con el resto, no te comparís con el mejor de tu área, no, es como hazlo con tu propio sello personal. ¿Cachai? Entonces, con lo que tienes, al alcance de tu mano, en el entorno en el que estáis, parte, que es tu propia forma.
¿sí? Y podéis empezar un podcast como nosotros que lo hicimos con el Pipe, puedes empezar a capacitarte, a aprender, a instruirte. Hay muchos libros gratis, hay muchas guías gratuitas, está repleto y Mm, tenéis todo. O sea, nunca creo que, bueno, aquí voy a copiar derechamente una frase de unos emprendedores que escucho, pero es como, nunca había sido tan fácil poder formar la vida que queríais como hoy. Antes era al revés, era lo que te tocó y mm, porque así lo han hecho en mi familia toda la vida, así que tenéis que hacer este trabajo. Es como, no, hoy ya puedes crear la vida y el futuro que quieres, ¿cachai? Y ocupando la inteligencia, donde si tienes un trabajo estable, vas a poco haciendo la transición, o puedes hacer las dos, o a lo mejor estás en un trabajo que te gusta mucho, pero podías encontrarle una nueva forma de trabajar, ¿se entiende? Si quieres profesional independiente, abrir una consulta, si te quieres ir por el lado de la homeopatía, de la parte de las comunicaciones, o sea, está lleno. Y te digo que es como, mientras antes, mejor. O sea, no pensar como, pucha, ¿por qué no partí antes? No, es como que eso mismo vaya a pensar 10 años después. mm, Entonces, como que lo mejor es ahora. Para que 10 años digas, menos mal que partí hace 10 años. mm, ¿Cachai? Yo partí viejo, entre comillas, partí a los 31, siendo profe, y ahora digo, bacán que empecé. Hace poco terminé mi certificación L2 y de CrossFit, y es como, menos mal, lo logré, ¿cachai? Lo logré, después será la L3 o bueno, quizás otras certificaciones. Eh, pero claro, menos mal que partí antes mm, y me siento mejor que nunca. Entonces, ese es el llamado a la acción a las personas, con lo que tienes, con lo que sabes, ¿cachai? Con lo que tenías en tu cuenta bancaria, porque también sé que eso es importante, dar un espacio a comprar un libro, dar un espacio a pagarle a un servicio de compañía de psicólogo si es que lo necesita, es como, hazlo ahora. Invierte, es una inversión, loco, es una, mm, es una inversión, porque el conocimiento es poder. mm. ¿Cachai? Lo mío no ha sido solo hacer clases, también es todos los días, ahora que está de moda los audiolibros, puf, loco, o sea, de nuevo, repitiendo, no se trata de ser, como se llama, el más bacán, pero, no sé, pues Spotify al principio de este año me dijo, hola Julio, te hacemos el recuento, el resumen de lo que más escuchaste el año 2023. Y me pusieron así, podcast, ¿cachai? Los tipos de podcast. Y me dijo, escuchaste 42 días de podcast. O sea, 24 horas por 42. Eso dio un promedio de más o menos 3 horas diarias de escuchando podcast y capacitándome, adiestrándome. Mm. Entonces, y se puede hacer porque lo escuchaba, pues, mientras manejaba, mientras en la mañana, antes de hacer clase. O sea, uno, digamos, no todos tienen 3 horas, pero puedes tener 15 minutos, de a poco, 20 minutos. Y aunque no lo creáis, mientras más fuerza le dais a lo que te gusta, te empezáis a hacer el espacio para hacerlo más. Mm. Empezáis a encontrar la forma de hacerlo. Yo conozco a algunos emprendedores de que les gusta tanto esto, y son papás de familia, tienen un trabajo, ¿cachai? Que ponen la alarma tempranito, 5:40, para escuchar un podcast 20 minutos y se hacen el tiempo, Me porque les reintegro. gusta, Mm, sí, po. ¿se entiende? Entonces como eh, todos estamos, o sea, todos, está bien el ocio, ¿sí? Y todos lo hacemos. Yo igual veo Naruto, ¿cachai? Estoy por terminarlo, no me contí, por favor. Te hice caso, Pipe, te hice caso. Agradezco mucho ese consejo que me diste. Estoy por terminarlo, una serie muy, muy bonita, no solo el dibujo animado. Pero claro, todos tenemos ratos de ocio, lo cual está bien, la vida en pareja y todo, pero también es muy importante que dejes un espacio para estudiar, y qué mejor que estudiar algo que te gusta y que te apasiona y volverte bueno en eso. Y ya si necesitáis herramientas para empezar a emprender, no sabéis por dónde, ahora está lleno de oportunidades, tanto a nivel de fondos, así como concursos, de Corfo, de Cercotec, te capacitan, o sea, cabrón, hay oportunidades, ¿cachai? Es como que al final es uno que hace vista gorda, porque uno simplemente aplica el síndrome del impostor y no valoráis tanto lo que hay hecho, de todo el camino que hay recorrido, y todos han tenido una batalla muy dura.
todos han tenido que pasar por alto y bajo. Esa historia la podías usar contigo mismo para valorar quién eres, abrazar todo lo que hay hecho y darte fuerza para darle con todo. Eso te puede ayudar. Es que también dicen, es que no sé lo que me gusta. Es que tú sabes lo que te gusta. Solo acéptalo. ¿Cachai? Y tómatelo en serio. Es como, ayer justo venía escuchando un audiolibro de Brian Tracy, un gringo emprendedor bien antiguo, y el loco decía como, tómatelo en serio, ¿cachai? Es como si a todos nos gusta comer papitas acostados y ver series, digamos, o sea, como hablando así más informalmente, pero es como te estoy preguntando en serio, así como, ¿qué te gusta hacer? ¿Para qué te sentís bueno? Capacítate en eso. Mm. Todavía no lo pongáis en práctica, a lo mejor no tenéis dónde hacerlo. Pero partí estudiando, partí leyendo los comentarios de YouTube. Los comentarios de YouTube te llevan a un Instagram de una persona, esa persona te lleva a otro y empezáis a darte cuenta de que te podéis capacitar en eso que te gusta y después te empezás a dar cuenta que vive de eso que te gusta y es un segmento, un grupo de personas que es chico, que está empezando y es como no te das cuenta dónde te puede llevar las puertas Haber del partido. camino. No te das, es que no te das ni cuenta, no Mm. te das ni cuenta. Lo digo en la entrevista de CFS, es como una película. Y ahora estoy sentado aquí conversando con el Pipe, con mi marca personal, ¿cachai? O el de Vox, postulé a un fondo de Corfo hace poco, puedo, hace rato hablar con Pipe, puedo decir que después de 5 años le di la vuelta al destino, le torcí la mano al destino y puedo vivir del deporte, puedo vivir de lo que me gusta, eh, eh, se puede, ¿cachai? Mm. Se puede. Si yo pude, sin ser talentoso, alguien genio, bueno para las matemáticas, que me sacara 7, no. O sea, cabro, promedio, un promedio. Y eso dije ya, agarré ese promedio y dije, bueno, puede ser el mejor promedio entonces, ¿cachai? Y es fuerza bruta nomás, es fuerza bruta, y se pudo. Y si yo pude, puta loco, puede cualquiera. Realmente te lo digo, puede cualquiera, ¿cachai? Después de todo eso, no sé qué decir, pero solo les voy a decir que a los que nos escuchan y nos ven, si estás atravesando por algo similar, dale, tírate a la piscina. Como dijo el Julio, yo creo que eso es importante, el partir. Todos estamos llenos de miedos, pero cuando partiste, como dijo él, es una bola de nieve y después vais y le dais y después nos vamos dando cuenta que bueno que partí, en lo que sea que estés haciendo. Y si necesitas ayuda, como él también lo dice, búscala. Ya siempre hay quien va a estar abierto a guiarnos en los procesos, a aconsejarnos y, y démosle, los miedos hay que dejarlos de lado, porque los miedos a veces lo único que hacen es limitarnos. Y también tomo lo que tú dices respecto al tema de los hábitos, ya sea que vas a leer, queréis comenzar a leer, queréis hacer deporte, que es lo que promovemos nosotros acá también, o queréis pintar, dibujar, bailar, lo que sea. Parte de a poco, a veces somos, los seres humanos somos, nos complicamos la vida solos, o sea, queremos partir con lo mejor. Lo hablaba también con Rolando González en nuestro capítulo, y él decía, loco, si las zapatillas que tengáis, a veces uno se quiere comprar las Met con las, no, da lo mismo, las que tengas, parte. Ellos nos contaban su experiencia, cómo partieron su box ahí con lo mínimo. O sea, después en la marcha se va arreglando la carga. Entonces, si tú querés partir con lo que sea y no partáis también todas las veces a la semana, porque parte de a poquito, como dijo Julio, 5 minutos, 10 minutos, hace una rutina cortita en la casa y ahí de a poquito eso cuando lo vamos adquiriendo de manera constante va siendo parte también de nosotros y lo vamos viendo también nosotros que vamos desarrollando actividad física o estamos vinculados con el movimiento, cómo el cuerpo después te lo va pidiendo. Porque una necesidad del ser humano que siempre ha estado en movernos y lo raro es estar quietos. Entonces ahí también Mm, reforzar pauta, que tú lo dijiste, o sea, somos sedentarios. Loco, aumenta tu cantidad de pasos, bájate una cuadra antes, lo decía Rolando también, camina, no le demos tanto al vehículo, potenciemos a lo mejor otras áreas, como hay sin fin de cosas que podemos hacer para empezar a cambiar. Y nada más importante pucha, es que no tengo tiempo. Loco, la inversión que hacemos en nuestro cuerpo, el conectarnos con nosotros, con las cosas que nos gustan, con la actividad física, el deporte, es una visión a largo plazo. Que eso también la vida nos ha llevado a la inmediatez.
con las plataformas. O sea, hoy día uno ve una serie en una noche, te la termináis y la vida no es así, po. La vida es de procesos. Y eso también tenemos que ser respetuosos con estos procesos. Entonces, parte de a poco. Ya, Julio, voy a volcar un poco ahora en el tema deportivo. Bueno, de tu experiencia nos has contado. Quiero que nos grafiques también. Nosotros como podcast buscamos que la gente se vincule con la actividad física, el deporte y otras actividades de contacto interior. ¿Qué has visto tú en las personas que asisten a tus clases, que han tomado tus servicios? ¿Cuáles son los mayores cambios que tú has observado como coach y que ellos también te han retroalimentado, que hoy día los tienen vinculados al deporte, a la actividad física? Bueno, ha habido cambios a nivel físico y psicológico, he visto. Porque el deporte, como se dice, chorrea para todos lados. ¿Cachai? Eh, Basta que una persona vaya a entrenar a un gimnasio y se devuelva con un par de hábitos buenos y se lo plasma a toda la familia, por ejemplo. Y toda la familia cambia. Y esa familia tiene amigos y es como que una bola de nieve, ¿cachai? Y a nivel físico se notan los resultados, po. Se notan los resultados de hacer ese cambio psicológico, ¿me entiendes? Es como mente y cuerpo, ¿sí? Bueno, yo también le llamo mente, cuerpo y espíritu, que también es como otra visión, creo que son las tres son muy importantes, es un equilibrio, ¿sí? Eh, Uno de los cambios más grandes que he visto con la gente que entreno es ese cambio de, de chip, que entrenar solamente es ir a levantar pesa o no, trasciende eso, ¿se entiende? Es un espacio que es para ti, para tu desarrollo personal, para formar tu carácter, para aprender, potenciar tus habilidades de comunicación, para desarrollar tu personalidad y en compañía reduces tus niveles de colesterol, combate el sedentarismo, El estrés. mejora tus niveles de hipertensión, si tenías sobrepeso se empieza a disminuir, hay una red de apoyo grupal que te empuja a ser mejor, a asistir, empieza a mejorar algunos hábitos, entonces ya llevo más de 10 cosas buenas. Mm. ¿Sí? Entonces, lo mayor, o sea, los mayores cambios que he visto ha sido que las personas cuando empiezan a entrenar, empiezan a encontrar un equilibrio en su cuerpo, ¿sí? Y es como un equilibrio que tú puedes ver y puedes sentir, ¿cachai? Me gusta eso que dijiste, de lo de implementar la actividad física en las personas, porque tienen que verlo como algo que cuando tú empiezas es un infinito. ¿Sí? No es finito. O sea, es verlo como no algo exitista. Está bien tener objetivos, hay objetivos urgentes, hay objetivos importantes también, eh, pero es cuando empiezas, piensa como un infinito en que tú no tienes que dejar de entrenar. Por lo tanto, no hay una urgencia de algo pronto, así como de lograr algo al tiro, ¿no? Es como parte moviéndote, después anda constante, si puedes ir de 2 veces a 3 veces, mejor, si puedes ir 4, bien, e ir más días no significa entrenar más, no, significa moverse más nomás, ¿se Mm. entiende? Y a veces vas a estar más cansado, pero fuiste igual, bien, y eso habla de los hábitos, po. Mm. ¿Se entiende? Estás desarraigando otros que no eran beneficiosos para ti y estás yendo para allá. Y igual genera efectos. ¿Cuántas veces fue al gimnasio y no entrené porque estaba cansado, porque entrené mucho? Claro, ahí entendí de que había que descansar también. Pero igual fui porque me di cuenta que a esa hora yo la tenía bloqueada y era como, no fui para la casa a ver tele o ver el celular. Fui para allá porque aproveché de conversar, de estar con los cabros, de hablar de otras cosas, o mi profesor me graduó el entrenamiento de acuerdo a mi energía. eh, y eso fue, aprendí como el concepto de la autorregulación, ¿cachai? Y claro, el ir, me empezó a repercutir en mi cuerpo y finalmente la magia, es que no hay magia, la magia es ir.
y ya. No tenéis que esperar nada espectacular a cambio, solamente hacer lo que hay que hacer e ir. Y es como que de por sí ocurre, Mm. sin ser ningún ser iluminado y sin tener la indumentaria idónea, por lo que tengáis. Mm. Y la magia ocurre y después tú la ves en tu cuerpo y es como que quedáis maravillado. O sea, Mm. es bacán, Hay una palabra, es bacán. Julio, también que tenemos que vincularla harto, sobre todo que nosotros estamos desde el lado, del punto de vista de la salud también, de promover la salud, el autocuidado, ¿ya? Tenemos que ser nosotros conscientes también de nuestros procesos, lo que dice Julio, el vincularnos con un deporte, con la actividad física, con una actividad de contacto interior, va en un proceso de autocuidado, de ser nosotros gestores también de nuestra propia salud. Muchas veces estamos siempre esperando, me enfermo, voy donde alguien, pero también buscamos también en este espacio la prevención. Y eso del prevenir quiere decir que antes que aparezca. Entonces el tomar acción hoy día me va a llevar a largo plazo a beneficios, como dice Julio, son infinitos. Pero es necesario que hoy día comprenda que el autocuidado es algo que yo puedo hacer, que yo puedo tomar las riendas de mi vida, que puedo controlar ciertos factores, como Julio lo ha dicho, no me voy una hora a ver tele, voy una hora, aunque ya no fue la hora, hice media porque estaba un poco cansado, no importa, pero hiciste, te moviste, caminaste al box, después te devolviste. Entonces, un sinfín de cosas que se van sumando. Y algo que quiero me ha costado encerrarme en el tema, pero yo siento que hoy día ya contigo lo voy descubriendo porque una disciplina gringa, ya que uno conoce el CrossFit, pero yo creo que no, algo que nos permite esta disciplina, y lo veo desde mi punto como persona que asiste a una clase, y tú también a lo mejor después lo retroalimenta un poco desde tu visión como coach, que esta disciplina lo rico es que siempre vas avanzando y siempre vas viendo. Entonces, en ese proceso también de autoconcepto, de autoestima que uno va desarrollando también, de valorarse uno, verte, por ejemplo, que uno no hacía, voy a poner un ejemplo súper burdo porque a todos lo que nos llama la atención cuando hiciste un pull-up o una dominada, que con suerte antes te podía ir tu cuerpo, y ya hiciste dos, tres, y tú decís, wow, nunca pensé que podía hacer esto. Partiste con una mancuerna de 5, después estás haciendo una mancuerna de 25, partiste con una barra, ¿qué es esto? Una barra, ¿cómo? Y después te vas dando cuenta cómo a través del método que ustedes nos enseñan, que el buen coach nos va transmitiendo, te permite ir avanzando. Entonces algo rico que uno puede ver en esta disciplina, que yo lo veo, es que, bueno, el escalado, bueno, tú vas a hablar mejor ahí desde progresiones para cada persona, pero siempre te permite. Y es bien amplio que permite hasta esa persona que nunca ha hecho nada, hasta esa persona que sabe un poco más. Y cómo, y ahí la zona de desarrollo próximo que nos hablaba también Vygotsky, de cómo voy a aprender yo también por lo que el otro también me puede enseñar. Entonces me voy desarrollando también junto a los otros, con el que sabe más también me sirve, po. Entonces sirve tener en esa clase el que no sabe tanto y el que sabe, porque es un ejemplo. Y claro, usted, yo te lo comento como desde mi visión de persona que asistía a una clase, porque es rico ver eso, por eso tú que lo dijiste también hace un rato, o sea, siempre hay desafíos y siempre me voy venciendo, siempre puedo un poco más. Y eso nos potencia, po. Hay cambio a nivel psicológico al decir, sí, hoy día sí lo hice, hoy día sí fui, hoy día sí fui capaz de levantar una libra más, 2 libras más, 1 kilo más. Entonces son todas esas cosas que a lo mejor la otra persona en el Mm. gimnasio tradicional lo hacen. Yo no he tenido esa experiencia, pero yo lo veo aquí en esto, que es un tema constante, un avanzar constante y a veces como tú también lo hemos visto, hay que respetarse también los procesos porque a veces uno quiere levantar más de lo que el cuerpo está habituado o puede. Entonces también ser bien consciente para no irme en el carril de tu propio proceso. Si el de al lado levantó más, es su proceso. Yo creo que algo que he aprendido a trabajar hoy día en eso y he ido así porque he tenido retroceso, he dejado de entrenar un mes, vuelvo, pero yo digo ya filo, este era mi, no le aumento más, voy de a poquito porque al final uno aprende, po, si no quiero lesionarme, porque quiero seguir moviéndome. Entonces prefiero hoy día no levantar tanto, pero cuidarme para mañana poder seguir, que hoy día reventarme y mañana no poder hacerlo. Entonces te tiro la pelota, Julio, de eso que digo para que tú también nos retroalimentes. Sí, eso es bueno, lo que tú decís, porque entrenar te lleva al desarrollo del autoconcepto, ¿cachai? De quién eres, todo el rato. Porque juega muy, interno el CrossFit contigo en un WOD, por ejemplo, que está ahí.
muy ahogado, cansado, y es como que realmente mostráis quién eres por dentro, cómo te habláis en los momentos de adversidad. Así sale el real tú en ese momento. Y es como poner atención así como, ¿cómo me estoy hablando ahora? No, no puedo más, no sirvo para esto, ¿en qué me metí? Estoy exagerando, ¿me entiendes? O de repente es como, yo puedo, esto ya lo he hecho antes, he hecho cosas más difíciles, he tenido que cargar con otros problemas, ¿cachai? Es como, y todas esas cosas, hay personas que las han pensado, ¿cachai? Y yo he conversado. Otros como que están entrenando y están pensando en que pagar cuenta y es como el deporte te ayuda a eso, ¿se entiende? ¿Qué concepto tener de ti mismo? ¿Sí? Y también al de la autorrealización, ¿cachai? Ahí me gusta lo que tocaste sobre el logro de las cosas, ¿cachai? Es como muchas veces caemos en el ego de hacerlo porque sentís que podí. eh, no es malo explorar, pero uno sabe también cuando uno está sobreestimando algunas cosas y pierde el total sentido porque, o sea, es muy probable que el impacto que tenga un movimiento mal hecho repercuta en un buen proceso que esté llevando, ¿sí? O sea, no confundas levantar más con ser mejor. No confundas entrenar más horas con que eso te va a llevar a ser mejor atleta. Yo creo que el deporte te tiene que mantener conectado todo el rato con tus sensaciones, date el espacio de sentir tu cuerpo y canalízalo para entender qué estáis buscando con el deporte, qué estáis buscando solucionar, en qué te ayuda, en qué te acompaña, ¿cachai? Ve el movimiento como que es una herramienta potente para poder sacar las mejores cualidades de ti, que también el deporte te ayuda a evidenciar tus eslabones débiles y que te da la oportunidad de mejorarlo, eh, que te ayuda a estar conectado po, y no desconectado, cuerpo, mente y Mente. espíritu, ¿cachai? Eso es importante y es como, y aceptar esa condición. CrossFit te dice de una, en el primer día, para lo que eres bueno y para lo que no eres tan bueno. De una, de una, te dice el tiro. ¿Cachai? Entonces, para lo que eres bueno, es como bacán, tómalo, concluía respecto a eso. Y para lo que no eres tan bueno, lo primero que tenés que pensar, ¿sí? Y yo soy partidario como de controlar tus pensamientos, es como, si no eres tan bueno para algo, es como, me está diciendo en lo que yo puedo mejorar, en vez de, yo soy malo en esto Lo que puedo y me va a trabajar. costar, ¿sí? Es como de una. Y es como eh, generar que eso se transforme en algo automático y para lo cotidiano en todas las cosas, que trascienda el deporte. Oye, eh, puta, siempre estoy atrasado con la pega, ¿cachai? Y es porque también soy bueno para ver videos trasnochándome, siempre tengo sueños, sí, porque me acuesto a las 2 de la mañana viendo el celu, como que, ¿me entendís? Como que ser analítico en ese sentido y no asumir ese rol, y va a ser un poco fuerte la palabra, pero no asumir como ese rol de víctima, de porque yo soy así, creo que el yo soy son palabras muy potentes. Yo soy y como encasillarse, yo soy, yo tengo, yo como que creo que es muy, no todo es tan como tú te estés condicionando. Mm. Podéis ser quien queráis ser. Entonces, CrossFit evidencia todo eso y te lo entrega, ¿cachai? Ahí en bandejita, y es como ir nomás, confiar en tu profe, darle harta información para que él te pueda entregar el mejor servicio de vuelta posible, para que sintáis que entrenáis, que el entrenamiento te pegó y que queréis volver, po, ¿cachai? Esas tres cosas son fundamentales para un profe, ¿cachai? Tú hay una clase pipe, yo quiero que entrenéis, po, ¿cachai? Que no quede sobredimensionado el entrenamiento para ti, para que después te veas con una sensación de logro, que es lo más lindo que uno puede tener en la vida, ¿cachai? Lo logré, está difícil y lo logré. El entrenamiento, uff, estoy cansadísimo, pero no me siento alguien como que me dañó, alguien lesionado, y es como, wow, vamos por la otra, ¿cachai? Quiero volver. Esas tres son fundamentales. Para todos los coaches que están escuchando, eso tiene que ser algo muy importante.
Julio, para ir cerrando ya, quiero que le hable a esas personas. Bueno, si quedamos cortados lo volvemos a hacer porque, eh, claro, quiero, bueno, tú no has dicho harto, harto, pero quiero que quede el mensaje bien claro para todas esas personas que están dudando cómo lo hago, cómo empiezo. eh, ¿Qué le dirías tú a esa persona que está, que nos va a escuchar, que nos va a ver y que no sabe cómo partir? Que lo he dicho harto, pero quiero que le hable y le entregue un mensaje claro para que la persona se conecte con el movimiento o con esa disciplina que también quiera hacer, desarrollar. Eh, ¿Qué le dirías tú a esa persona? Ya, para todas las personas que saben que tienen un problema físico, una afección, les tengo que decir que el deporte es un catalizador de procesos físicos en tu cuerpo que va a repercutir en puras cosas buenas, ¿sí? Y lo bueno es que tú tienes el control de eso. Es tuyo, es tu decisión. No depende de nadie más, ni del presidente, ni del presidente del mundo, si que existe uno, no. Tú tienes el control de tu cuerpo. Y me refiero a que estás escuchando esto ahora y podéis pararte y hacer 5 sentadillas, por ejemplo. Te tenéis control, nadie te puede quitar esa, ni en ninguna parte. Entonces, tener control de tu cuerpo y no depende de nadie más, ¿sí? Y cuando tú tenés control de algunas situaciones, podía hacer que jueguen en tu favor. Hay cosas que no podéis controlar. Por ejemplo, no podéis controlar la micro, ¿cachai? Porque, y, no sé, justo pasó por el paradero y se te fue y eso hace que llegues tarde a la pega. Ya, ok. Pero sí podéis controlar a lo mejor salir más temprano. ¿Me entiendes? Eh, Date cuenta de todo lo que tení alrededor tuyo bajo control para poder moverte y úsalo en tu favor. Y aquí hay una frase súper importante que me hizo entender el deporte de forma distinta, es que es hoy día tú piensas como piensas por las cosas que haces todos los días. ¿Qué pasa si yo te dijera que al entrenar tus pensamientos van a cambiar? Porque a nivel físico van a ocurrir procesos, ¿sí? Que te van a mantener de otra forma y ese efecto físico va a repercutir en tu mente y vas a pensar de forma distinta. No te entiendo muy bien, Julio. Ya, ok, así funcionaría. ¿Qué pasa si entrenar va a repercutir en que te vas a sentir más relajado? ¿Y qué pasa si al estar más relajados tus niveles de ansiedad bajan? ¿Y qué pasa si tenés menos ansiedad y tuvieras pensamientos más claros? ¿Te gustaría eso? ¿Sí? Entrena. ¿Qué pasa si tenés una vida mucho estresada, con muchas cosas que hacer? ¿Te gustaría quizá cambiar la forma en que enfrentas esos problemas y los ves como oportunidades? Si lo puedes lograr entrenando, ¿sí? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, te cuesta dormir en la noche, no puedes conciliar el sueño? ¿Qué tal si te dijera que entrenando hay grandes probabilidades que durmáis como guaguita en la noche y tengáis tus buenas horas de descanso y te despiertas el día siguiente con otro humor y que todo tu entorno lo vaya a mirar de forma distinta porque dormiste bien? Eso lo puedes lograr con el entrenamiento. Y así muchas cosas más que no estoy mencionando ahora. El deporte te puede ayudar a encontrar esa luz que a lo mejor estáis buscando. El deporte te puede ayudar a solucionar gran parte de tus problemas hoy en día y puedes cambiar la forma en que ves la vida entrenando. Me ayuda a mí, ayuda a muchas personas. Yo también sé que ayuda a Pipe y creo que muchas personas lo pueden seguir logrando y que estemos en una sociedad enfocada en, en que seamos más solidarios, en que seamos más comunitarios y que estemos abiertos a conversar y finalmente a que estemos más conectados. ¿Cachai? Eso es muy importante. El deporte puede ayudar a eso y tú puedes ser partícipe también de este gran proceso de la salud.
Sí, muchas gracias, Julio, por tu aprendizaje, porque sé que estos aprendizajes no son de un día para otro. Yo solo agregar, ya para cerrar también esta idea potente que tú nos comentas, es que el deporte nos sirve para la vida. Porque lo que tú dices, prestar ojo en lo que yo puedo controlar, también yo lo puedo trascender y lo puedo llevar a la vida misma. Ya en el deporte uno tiene que, como tú lo dijiste, la micro, levántate un poco más temprano. También hay cosas que escapan de nuestro control. Y eso hay que soltarlo, porque si no entramos en un bucle que no vamos a salir. Entonces también para vivir más relajados, para vivir más en armonía, tenemos que prestar ojo a lo mejor a lo de acá, a lo que yo puedo controlar. Dejar en este mundo de prestar mucho foco afuera, como tú lo dijiste también, de los comentarios y cosas. Porque claro, ahí se nos va el mundo y se nos va la energía. Y no, pues hay que cuidar la energía. Hay que cuidar donde uno pone la atención. Porque entendamos que donde yo pongo la atención es hacia dónde me voy a dirigir. Entonces, ¿dónde queréis prestar tu atención, po? Yo creo que es una pregunta también que la dejamos como reflexión para todos los que nos escuchan. Y yo te voy a dejar comprometido al tiro porque yo sé que vamos a seguir hablando y vamos a desarrollar aquí caleta, pero para respetar a la gente también que a lo mejor no puede escuchar un podcast tan largo, voy a dejarte invitado para que hablemos en otra ocasión porque hay harto que hablar, level uno, level 2, te vi también un logro en nutrición de CrossFit. Entonces, sin fin de cosas que me gustaría preguntarte, que yo entiendo también que tú quieres, y yo sé que todo lo haces también con un fin porque los que estamos acá al frente tuyo recibamos también todo eso que tú estás haciendo, porque ahí llevar a la acción, lo que tú siempre me has inculcado. Así que te voy a dejar comprometido para otro momento, para que sigamos conversando, Julio, para que le sigas transmitiendo también a todos nuestros oyentes, a toda nuestra comunidad NTR Podcast, tanto que nos ven y que nos escuchan, de que se puede, po, y que vayas también transmitiendo tu experiencia y tu aprendizaje. Así que unas palabras de cierre antes que finalicemos este capítulo. Gracias, Pipe. Gran parte del camino recorrido eh, fue tomando algunos aprendizajes que tú me enseñaste. No sé si tuviste la oportunidad de tú presentarte como quién eres. Te recomiendo que lo hagáis. No tengáis miedo al éxito, compadre. Si tenía algo bueno que entregar, dale. No tengáis vergüenza. Todos los que están escuchando, más que palabras de cierre para mí, es agradecerle al Pipe porque él es psicólogo, él también tiene una gran historia. Si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren contratar algún servicio, hablen con él porque él es un buen compañero, es un buen guía, te va a escuchar y va a dar esa milla extra que, que, que todos estamos buscando. Todos queremos trabajar con alguien que entregue un poquitito más. Yo sé que lo van a poder encontrar con el Pipe de Río, ¿sí? Que también fue un compañero mío de clase. Entrenamos juntos aquí en CFS. Y él también me dio algunos tips importantes para conectar con mi interior a nivel psicológico que me tienen hoy día donde estoy, viviendo el deporte, feliz, contento, buscando trascender, eh, poder acompañar y, como el lema Over the Box, poder diversificar el conocimiento y conectar con las personas. Así que agradezco tu invitación eh, y que estemos conectados de nuevo, pues, compadre. Usted sabe, cuando quiera, conversamos de nuevo. Muchas gracias, Julio. Un abrazo a toda la comunidad. Te envío un abrazo. Ya nos veremos. Voy a ir a Gusto. Así que te voy a pasar a ver ahí para saludarte por último. Me avisáis por loco. Ya, pues, un abrazo, compadre, que estés bien. Ahí estamos viendo. Cuídese. Chao. Que esté bien. Chau, chau.